Buenas, estamos teniendo problemas con la plataforma, así que recién ahora pude entrar yo, intentando hace rato. Vamos a ver si se sumó gente. ¿Estás on mute, Antonio? Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Sí? Se oye bien. Vale. Dejarme que vaya un momento a por un cable HDMI para conectar para aquí, para el proyector, para la gente que estamos en presencial. Y nada, 2 minutos. ¿Ahora se escucha? No se escuchaba, pero porque no, nadie hablaba, nada más que por eso. ¿Se me sigue escuchando? Sí, perfecto. Nada, pues vamos a ver. Te perdimos, Antonio. Ahora volviste. Vale, ¿se oye y se ve bien la presentación? Aquí no se ve nada todavía, Antonio, ¿eh? No estás compartiendo nada. Vale. ¿Quieres que comparta yo la presentación que me pasaste? Y pasé, bueno, vamos a estar desincronizados para que puedas hablar y yo pasar. ¿Ahora se ve?
¿Ahora se ve? Ahora se ve perfecto. Vale, ok. Vale, pues nada, pues ahora sí que parece que ya lo tenemos todo. Vale, pues nada, pues arrancamos ahora sí la presentación, ¿vale? Estamos en la Meetup de Valencia, febrero 2026. Esta Meetup típicamente es la online que aprovechamos pues aquí en las instalaciones de la Escuela de Informática del campus de Vera de la Universidad Politécnica, que reservamos un aula y hacemos, en lugar de hacerlo 100% online, pues la hacemos en un formato híbrido para que quien se quiera acercar pues presencialmente, pues nos podamos encontrar y charlar y debatir. Y también pues el que se quiere conectar online, pues igualmente. Y nada, Juan y yo estuvimos lucubrando un poco este curso, donde la inteligencia artificial pues estamos viendo que se está ya convirtiendo en un presente en el ámbito de las integraciones y generando la gobernabilidad de la inteligencia artificial sobre plataformas como es la de MuleSoft, y le hemos dado este título, del caos creativo a la gobernanza, orquestando agentes de inteligencia artificial con Agent Fabric. ¿Vale? Lo más interesante es el workshop a modo divulgativo que ha preparado Juan. Voy a hacer una introducción, a dar unas pequeñas pinceladas por encima para darle paso a él después y que tenga el timing necesario para hacer el workshop y sobre todo poder responder, interactuar, dudas y preguntas, inquietudes y demás. Y vamos allá. Bueno, las presentaciones brevemente, como ya hemos hecho meetups anteriores, tanto participando en la de Valencia en el formato online híbrido como en la del Spanish Group, pues a Juan imagino que la mayoría le conocéis, arquitecto de integraciones en Avio Consulting, MuleSoft Leader y Ambassador desde hace tiempo, en remoto desde Bahía Blanca, desde Argentina. Yo estoy desde Valencia, desde España, soy manager del área de arquitectura de integraciones en Minsight, empresa del grupo Indra, y también pues MuleSoft Leader desde ya voy casi para los 6 años, aunque parece que fueron 6 meses, y mentor también desde hace algunos años. Vale, pues empezamos. El contenido me he extendido, como me pasó en la anterior, entonces voy a intentar ir ágil, por lo que decía, ¿vale? Para dejarle tiempo a Juan, porque creo que el workshop es más interesante y mañana, seguramente mañana a lo largo de la mañana, lo subiré al canal de YouTube toda la grabación, y las slides también las dejaré compartidas, ¿vale? Con lo cual, no os preocupéis si veis que a lo mejor voy un poco rápido, porque luego el contenido sí que lo voy a dejar compartido para que le echéis una lectura, y dudas, preguntas, inquietudes que no surjan a lo largo de la sesión y os surjan a posteriori, pues bueno, pues tanto a Juan como a mí, pues nos podéis localizar tanto por el Trailblazer de Salesforce, como por LinkedIn, como por diferentes vías de contacto. Entonces, nos podéis preguntar cuestiones acerca del contenido de la sesión. ¿Dónde estamos hoy? Agentes aislados, interfaces duplicadas, lógicas dispersas o replicadas, pretensiones de gobernanza, quizás no nulo gobierno, pero gobernanza que se queda un poco a mitad camino, y se habla de reutilización, pero muchas veces no es del porcentaje que debería de ser. Riesgos
para escalar sistemas, para securizarlos y para, en función de eso también, poder hacer que evolucionen, ¿vale? Cuando decimos que los agentes están aislados, es que pues quizás hacemos una visión de Sifori muy acelerada, sobre todo ahora en esta coordenada tecnológica que todos estamos en la ola de la inteligencia artificial y empezamos a generar agentes con una inercia muy acelerada. Entonces no tenemos una visión alineada de hacia dónde queremos ir, ni cómo organizarlos, ni cómo clasificarlos a nivel empresarial o de organización, cada uno funcionando por separado. Y cuando nuestros sistemas escalan o queremos ir introduciendo más complejidades, pues parece que no hay un modelo común, unas bases estandarizadas para que interactúen entre ellos, ¿no? Entonces, lo que decíamos al principio, esto puede degenerar en duplicidades, en inconsistencias, al final en complejidades para el ámbito de integraciones, para poder integrar flujos de trabajo y al final para que las necesidades de negocio puedan ir avanzando. ¿Vale? Al final también esto... la clasificación que decía, ¿vale? Al final, si tenemos una centralización a nivel de catálogo, podemos generar que de diferentes equipos estén trabajando sobre ámbitos, quizás no el mismo, pero que tiene ciertas similitudes entre ellos y entonces se producen unos solapamientos que incluso a veces son difíciles de ver, que cuando se den ya se ha llegado tarde y esto es un poco lo que genera estas interfaces duplicadas por esa falta de gobernanza. Lo mismo con las lógicas de negocio, es decir, se reparten entre diferentes agentes, lo cual quiere decir que a lo mejor hay fragmentos de lógica que está replicada o que tiene un alto porcentaje de similitud y encontramos que está en diferentes sitios en lugar de estar en donde corresponde y ser reutilizado. ¿Vale? Por eso, no se pueden desarrollar agentes con, como digo aquí entre comillas, libre albedrío, sino que hay que seguir unos patrones, hay que seguir unas guías de buenas prácticas, hay que evolucionar nuestro API design hacia el consumo de esos agentes, de esos LLMs, ¿vale? Porque quizás ya la sintaxis tiene que evolucionar, tienen que cumplirse unas premisas que antes quizás con consumidores humanos o con consumidores entre organizaciones, empresas, pues era una historia y ahora tiene sus matices. ¿Vale? Lo mismo para la escalabilidad. ¿Qué nos aporta la plataforma? ¿Vale? En concreto, MuleSoft, pues el API LED, que ya lo conocemos. Entiendo que la mayoría como arquitectura habilitadora, un estándar para diseñar capacidades, una orquestación entre servicios y agentes y tener puntos de acceso seguros y que tengan gobernanza. ¿Vale? Aquí me he explayado bastante en matizar diferentes aspectos, ¿vale? Por eso decía que voy a ir rápido para darle paso a Juan y también porque hemos tenido ese delay en el arranque. Más o menos, Juan, ¿cuánto timing te viene bien? ¿1 hora y cuarto? Está más que bien eso, Antonio. Sí, yo con eso Vale. podemos hacer la demostración de las cosas y dar espacio a que se pueda hablar. Vale, pues tiro yo 10 minutos y te doy paso. Entonces, ¿qué nos aporta la plataforma? API LED como arquitectura habilitadora, es decir, el enfoque de API LED, que lo que nos introduce es la manera de estandarizar ese gobierno, cómo se diseña, cómo se versiona, cómo se securizan las diferentes integraciones y al final cómo las podemos operar. Es decir, a través de nuestro ciclo de vida, cómo trabajar de esa forma, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que actúa como habilitador directo del Agent Fabric, ¿vale? Es decir, todo lo que es el modelado de agentes empresariales o de agentes IA que van a trabajar para nuestras organizaciones o vamos a diseñar como productos para ofrecer a otras organizaciones,
es aquel que va a hacer esa habilitación y va a dar la capacidad de que empiecen a interactuar a través de ellos. El estándar, ¿vale? Para asegurar todas las capacidades, ya sean agentes de análisis, RAG, extracción, clasificación, toma de decisiones. Al final, en el diseño de agentes, sabéis que lo que hacemos es un proceso de análisis y de diseño especialista para cada uno de los agentes. Es decir, tendemos a generar modelos de equipos, organizaciones de agentes donde cada uno está especializado en un ámbito y donde trabajan según roles y capacidades y ellos mismos tienen como sus fases, con lo cual esto tiene que estar bien gobernado, bien clasificado y bien organizado al fin y al cabo para que sea coherente y que haya también ese flujo definido de quién hace qué y en qué orden y cuándo en función del contexto, ¿vale? Y ahí podríamos entrar con el Model Context Protocol. Vamos hacia un agente, vamos hacia otro agente y en función de la respuesta que nos genera se va haciendo toda esa interacción. ¿Vale? Siguiendo con pues, la orquestación de servicios, más ahora los agentes. ¿Vale? Cada capa resuelve la parte que le corresponde a nivel de responsabilidades y los agentes nos van a aportar esa inteligencia, esa acción a ejecutar coordinados sobre la plataforma. ¿Vale? Tema de securización, ¿vale? Voy a ir rápido. Arquitectura tipo para agentes gobernados, es decir, agentes especializados, como decía, MuleSoft Process, que ya sabemos que va a ser esa capa que va a hacernos de orquestador, Experience, que sabemos que va a ser esa capa que nos va a dar como la puerta de entrada para integrarnos con otros, ¿vale? De fuera hacia adentro, Agent Fabric como esa capa de inteligencia y siempre hay que mantener esa monitorización, observabilidad y gobernanza. ¿Vale? Esta de gobernanza siempre hay que tener la capacidad de abstraerse un poco del ámbito tecnológico a grano fino y verlo desde un poco más de alto nivel y saber que estamos cumpliendo todo el ciclo de vida. ¿Vale? Aquí, como veis, pues hay mucho contenido, ¿vale? Pero si os fijáis, indico pues eso, que cada agente se construye con un propósito, es decir, tenemos que analizar qué necesitamos cubrir, qué propósito necesitamos satisfacer y por cada uno de esos propósitos tener un agente diseñado, ¿vale? Que haga, que sea el especialista en ese ámbito. ¿Vale? Aquí el C de estación será la capa de procesos, ¿vale? Que tendrá también la trazabilidad, tendrá también esas políticas y esa facilidad de aplicar cambios controlados, sobre todo con la conectividad que tiene hacia la capa de sistemas, ¿vale? Hacia esa capa más en la parte Edge. ¿Vale? Y la experience lo que tiene que garantizarnos es consistencia, homogeneidad y control, sobre todo hacia afuera, es decir, que esa fachada del ecosistema gobernado sea sencillo de hacer un plug and play, es decir, que cuando tengamos que integrar nuestros sistemas esté claro ya, digamos, a nivel business to business o a nivel canal, donde tenemos que engancharnos, ¿vale? Pues aquí web, móvil, chatbot, aplicaciones internas y luego esos agentes van a ir dando un poco toda esa generación de ejecutar las tareas, ejecutar el negocio en función de las necesidades y en función de las peticiones que ellos van recibiendo. ¿Vale? ¿Cómo evolucionamos esto? APIs para nuestros agentes, composición, orquestación inteligente y tendencia hacia un gobierno holístico. ¿Vale?
Esto vamos a ir rápido. ¿Vale? La composición es lo que habíamos estado comentando, es decir, al final patrones como la validación iterativa, el enriquecimiento del contexto para que entendamos bien semánticamente la petición que nos está llegando para que puedan redirigirse las integraciones con el protocolo de agent to agent y al final coordinación entre diferentes capacidades cognitivas. ¿Vale? Aquí voy a hablar un poco más del Agent Fabric, pero en un contexto más de agéntica, ¿vale? Y llegamos al gobierno holístico, que lo que estamos haciendo es abarcar todo el ciclo de vida como hacíamos todos estos años anteriores, pero incluyendo aspectos que hay que tener en cuenta cuando al final estamos integrando el LMS, ¿vale? Porque al final con nuestro Model Context Protocol lo que tenemos que tener en cuenta es responsabilidades, controles éticos, buenas clasificaciones, protecciones de datos, que aquí entraría la GDPR, límites de uso, SLAs cognitivos y monitorizaciones de desviaciones al final en las interpretaciones, digamos, que puede tener nuestra agéntica en cuanto a lo que nosotros esperamos, ¿vale? Entonces, esas desviaciones poder irlas alineando en función de iterar, pues al final el procesado de testing que hacemos de toda esa agéntica que digamos que exponemos a través de nuestras integraciones. ¿Vale? Beneficios claros, redirección de capacidades, gobernanza transversal, escalabilidad, seguridad integrada, ¿vale? Aquí pues veis que menciono la GDPR y la ISO 27001 de seguridad, observabilidad del sistema, es decir, no solo que la organización tenga una arquitectura robusta como ha venido teniendo antes de integrar toda la capa de agéntica, sino que además sea predecible y que se pueda escalar, ¿vale? Y la operación sea estable y mantenible. Y ahora que estamos 7 menos 20, ¿vale? Le damos paso a Juan, Workshop Time. Puedes compartirnos la pantalla directamente y le paso la palabra y así le da tiempo de hacer el workshop y a lo largo del workshop o en los minutos finales, pues así tenemos un poco de espacio para preguntas e intentar resolverlas. Genial. Bueno, si quieres puedes pasarme el control de la pantalla. Así puedo compartir yo. Igual tienes que dejar de compartir, Antonio. Así puedo... Ok. Creo que ya lo tienes. Sí, vale, perfecto. Bueno, nada, ahora vamos a hablar de Agent Fabric. Todos los conceptos que nos dijo antes Antonio son justamente los que vamos a tratar de ir viendo cómo entran en juego dentro de esta herramienta llamada Agent Fabric. Yo ahora voy a dar otro poquito más de conceptos, pero ya yendo un poco más al lado técnico y después vamos a pasar directo a la herramienta. Así vamos viendo cómo de alguna manera se empiezan a alinear y a ordenar todo esto, porque si uno se pone en retrospectiva a escuchar todo lo que venimos charlando, termina con la sensación, bueno, más o menos lo mismo que estamos haciendo con las APIs. Y da esa sensación, pero la verdad que una vez que yo me puse a utilizar esto, porque yo todavía no me ha tocado ir a producción con esta herramienta, sí he hecho pruebas, demos, y hay ciertas cosas que está muy bueno arrancarlos con analogías, porque así de esa forma los conceptos los vamos madurando. Nosotros trabajamos con APIs y ahora vamos a trabajar con agentes, con lo cual, ¿qué tenemos de concepto previo? ¿Y qué es lo que
al menos con el caso de uso que voy a estar mostrando yo, tenemos conocido HTTP, protocolo HTTP, llamadas REST, utilización de payload JSON, definición de interfaces. Hasta ahora, todo eso para una persona que viene manejando APIs son temas familiares. Entonces, ¿qué ocurre? Pasamos de definir interfaces o consumir interfaces en Ramble o OAS a utilizar algo llamado Agent-to-Agent Protocol. Acá, obviamente, me estoy saltando algunos conceptos, estoy dando por sentado que algo más o menos conocemos de esto. Para tratar de ir un poco más a hilar fino, puse esta screenshot de la documentación de A2A. Yo después les voy a pasar un montón de links que me parecen súper útiles y que pueden ayudar a comprender mejor todo. Pero el A2A protocol, nada, como ya venimos manejando un protocolo antes para definir interfaces, esto define qué capacidades tiene un agente, qué tareas puede realizar, qué skills tienes. Entonces, empiezan a aparecer conceptos que ahora los vamos a ver en un JSON y que son los que determinan los comportamientos de los agentes. Y lo que hace Agent Fabrics es, por sobre esos comportamientos de distintos agentes, ir detectando cuando una persona realiza una petición. Tengamos en cuenta de que, por lo general, las peticiones a un agente van a ser en lenguaje natural, con lo cual tiene que haber sí o sí un LLM procesando esa petición, pero Agent Fabric lo que hace es esa orquestación. Tiene una configuración de un LLM que utiliza las distintas agent cards definiciones de MCP para detectar cuál es la operación que mejor se adecua a la petición que recibió, y a partir de ahí realiza la ejecución de eso. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de armar? Y también esto está sacado de la documentación oficial, así que no van a ver ningún invento mío acá, todo que ya viene precocinado. Nosotros estamos tratando de armar una Agent Network, que, casualidad, antes hablábamos de API Network. Ahora tenemos una Agent Network. ¿Y qué tiene? Tiene un broker, que es podemos decir que es el que orquesta propiamente dicho, pero en la network están definidos los agentes, los MCP servers, el LLM provider y las conexiones. Este gráfico ilustra lo que vamos a ver como configuración de una Agent Network de Agent Fabric. Entonces, los conceptos que se comentan aquí son configuraciones en un YAML file, que a su vez representan cosas. Representan agentes, representan MCP servers, representan LLMs. Todo eso es necesario para poder hacer funcionar esta red de agentes. Previo a saltar al barro, como quien diría, tenemos que un montón de componentes de MuleSoft. Yo ahora lo que hice para simplificar la vida de todos fue armar los ítems que básicamente es uno o dos Flex Gateways. Es necesario tener Manage Flex Gateway habilitado para poder desplegar una Agent Network. Si no tenemos eso en nuestra org, no se puede usar y no viene por ahora en la versión trial. El core es una aplicación API de MuleSoft, quiere decir que lo que realiza el Agentic Loop es una API de Mule. Entonces, por más que vamos a ver en VS Code un YAML, definiciones, cosas, todo eso se termina traduciendo a una API de Mule y otros componentes más. Que los elementos que agrega en Exchange y en API Manager son un LLM, definiciones de agentes, definiciones de MCP y el broker. Todos estos conceptos que están ilustrados en el primer gráfico que mostré son componentes que se terminan generando en Exchange y que a su vez se terminan generando también en API Manager. Quiere decir que vamos a tener un LLM configurado en API Manager y también lo vamos a tener configurado como asset dentro de Exchange.
Lo mismo con los agentes que utilicemos, los MCP, y el broker propiamente dicho, que es lo que hace funcionar nuestra red de agentes. Si vuelvo para atrás al dibujo lo que les decía era que íbamos a tener una Mule Application, que es el Agent Broker, uno o dos Flex Gateway, ya sea para las solicitudes, para recibir llamadas desde afuera, como para realizar las llamadas hacia el mundo exterior, utilizamos Flex Gateway. ¿Qué significa? Significa que esta Mule Application recibe peticiones solo de Flex Gateway y se comunica con Flex Gateway. ¿Por qué? Porque Flex Gateway lo que hace es, así como en su momento teníamos Mule, que hacía de cobertor o una capa sobre las distintas APIs que nosotros llamábamos, acá Flex Gateway hace eso. Y cualquier sistema, API, agente o MCP o LLM que llamemos, que a fin de cuentas, si nos volvamos a los conceptos, todo termina siendo HTTP con REST, con Payload JSON. O sea, estamos todos en conceptos que ya venimos manejando de antes, van vía Flex Gateway. Entonces, este gateway universal para manejar cualquier tipo de APIs, ahora se está utilizando para gestionar y para agregar policies, ya sea de tracing, de seguridad, de governance, a todas las peticiones que hagamos en nuestra red de agentes. ¿Preguntas por ahora? Bueno, bien. Todos estos links yo después se los voy a pasar, porque son los links que de hecho vamos a ponerlos ahora en el chat. Son links que son los que yo fui detectando y salvando como útiles para todo el conocimiento de conceptos. Entonces, esto que vemos aquí es lo que sería nuestra Agent Network, donde, ¿qué definimos? Definimos un broker, los agentes que vamos a utilizar, y en este caso de MCP Servers no llegué a configurar ninguno, podría configurar MCP Servers. ¿Qué significa que tenemos un broker? Bueno, si nosotros vamos al código propiamente dicho, que es el YAML que define nuestra red de agentes, lo que le definimos en realidad es la tarjeta, la card. La card que definimos acá mapea inclusive hasta con la versión con la A2A card. ¿Qué significa? ¿Qué habíamos dicho que tenía? Que tenía las skills, las capacidades que tiene un agente. Entonces, no solo le colocamos la URL donde va a estar expuesto, que es Flex Gateway, un nombre y una descripción, si necesitamos algún tipo de segurización, sino que a su vez se le definen los input modes, output modes. Acá no es que MuleSoft inventó algo, acá MuleSoft está siguiendo el estándar A2A. Entonces, lo que estamos haciendo es como definir nuevamente o un RAML o un OAuth. Es una interfaz más, pero de un agente. Y le estamos diciendo qué capacidades tiene este agente. Entonces, cuando decimos qué capacidades tienes, y bueno, acá en estas skills, yo lo que fui armando fue una combinación de las skills de este agente y de este otro agente. Entonces, todas las skills donde, por ejemplo, acá es Monitor and Track Ticket Sales Opportunity in various stages. ¿Qué significa? Que tiene la capacidad de monitorear y traquear oportunidades de venta. ¿Lo hace el broker? No, lo hace el agente de CRM. Pero ¿qué ocurre? El broker tiene esa capacidad porque sabe que este agente tiene esa capacidad. Entonces yo definí que esa capacidad la voy a exponer. Una vez que se definieron todas las capacidades que tiene, sí o sí el broker necesita tener un cerebro. El cerebro es el LLM que se utiliza. Yo lo definí de esta forma porque es con OpenAI y utiliza este modelo, que de momento es el que encontré más económico. Y a su vez, al LLM
le decimos las instrucciones, y junto con esas instrucciones tienen que ir los guardrails y un montón de situaciones que no queremos que la gente haga o no haga. O sea, todo lo que va a ocurrir es como que piensen que es nuestro template de la gente o de las cosas que va a hacer este broker está aquí. Entonces, traer información del museo, traer información de los clientes si existen, crear oportunidades, todas esas tareas que yo le definí, esas instrucciones, son las que va a utilizar como parte del prompt. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense que este agente lo vamos a exponer para que lo utilice un empleado del museo. Entonces, en el caso de uso de este hipotético, teníamos dos unidades de negocio, la del CRM y la del catálogo, que en cada sistema armaron su agente, y cada agente obviamente tiene sus capacidades. Yo, para simular esa situación, armé una MuleApp que implementa los dos task listeners. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos un task listener donde un agente hace un eco de lo que recibe, y en el otro agente yo implementé varias cosas, pero la verdad que termina también haciendo una respuesta de que, bueno, acá recibí tu petición y no hago nada más. Esto lo hice de esta forma para poder simplificar y abstraernos de que estamos llamando a agentes donde el broker delega esas operaciones a los agentes. Y los agentes, volviendo acá, tienen su agent card, que su agent card indica cuáles son las interfaces, donde en la interfaz se indica qué protocolo se utiliza. Hay 3 tipos de protocolo en el A2A. Nosotros estamos utilizando el JSON RPC, que ahora les voy a mostrar cómo se ve. Las skills, que estas skills es lo que yo combiné para el broker, junto con la del catálogo. Y después de ver todas las skills, nada, tiene algunos tags, tiene algunas informaciones requeridas en función de los payloads que se piden por cada skill, y no hay mucho más. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, un agente, ¿qué termina haciendo? Y bueno, lo podemos abstraer, porque muchas veces nos pasa eso, tenemos que abstraernos en APIs. ¿Qué ocurre detrás? Bueno, a veces nos quedamos con la interfaz, vemos el contrato y eso. Acá nos va a pasar lo mismo. Hay veces que tenemos que quedarnos con lo que tenemos en la definición del esquema y utilizarlo asumiendo de que va a ser lo que tiene que hacer. ¿Qué ocurre acá en el broker? Antes armábamos un flow y nosotros teníamos control de en qué momento se llamaba cada API. Acá en el broker lo que le decimos es, les damos las instrucciones, le decimos a qué agentes queremos que consuma, y dejamos que solo el cerebro detecte a quién tiene que llamar. Si tiene que llamar a un agente, al otro agente, o si tiene que llamar a un MCP server, en caso de que esté. O sea, ese es el gran cambio de paradigma. Dejamos de tener algo bien determinístico a algo que se va a guiar en función de la solicitud y lo que el cerebro más las tarjetas de los agentes les digan. ¿Y por qué digo eso? Por lo siguiente: cuando esto se pone a funcionar, que ya en breve lo vamos a ver, lo que hace es conectarse a cada agente, obtiene la tarjeta de cada agente, la card, y en función de la card, de cada card, y la petición que hace el usuario, que lo llama, detecta a quién tiene que llamar. Y si no detecto a ninguno, el cerebro va a decir, mira, esto no está haciendo algo que yo puedo resolver, siempre y cuando uno coloque dentro de las instrucciones ese tipo de operaciones. Entonces, pasamos de programar flujos determinísticos constantes a programar heurísticas y instrucciones en alto nivel, en lenguaje natural. Yo muchas veces termino escribiendo en inglés por el simple hecho de que en mi cabeza, digo, todos los LLM suelen estar entrenados en inglés,
que lo piense en inglés y después que me traduzca la respuesta. Porque me da la sensación a mí de que eso es lo más simple para el LLM. Pero yo he visto que se comportan en múltiples lenguajes también. Y hay LLMs entrenados en múltiples lenguajes también. Bueno, hasta acá, ¿cómo lo ven? Bueno, sigo. Para desplegar el Agent Network hay que hacer dos pasos. Primero hay que publicar los assets y después publicar el Agent Network. ¿Por qué? Porque cuando publico los assets significa que, ahora vamos a pasar a Exchange. Cuando publica los assets, publica dentro de Exchange los componentes que se van a utilizar. Como les decía, el LLM, un agente, el otro agente. Yo como ya tengo todo publicado, inclusive tengo acá el broker. Pero acá en este podemos ver que está este agente. En este no le cargó la card, pero sí que tiene una instancia. Lo mismo me pasa con el otro agente. Este es el otro agente que está publicado y que también tiene una instancia. Quiere decir que ahora hay una relación entre el asset de Exchange y el asset en API Manager. O sea, todo se empieza a vincular. Y si ustedes empiezan a acordar cómo manejábamos las APIs, acá termina pasando lo mismo. Con el LLM, no recuerdo qué. Sí, agregaba también la llamada al. Y esto es un wrapper de la llamada OpenAI vía Flex Gateway. ¿Qué le aporta a todos estos wrappers? Aportan en que cuando vamos a API Manager, tenemos los assets, por un lado tenemos las APIs. Las APIs, ya esto es de otro proyecto, pero son APIs. Y acá tenemos los agentes y todo lo que es relacionado a este tema. Las llamadas al LLM, las llamadas al agente de CRM, las llamadas al Catalog Agent y las llamadas al broker. Entonces, aquí lo que nos permite gestionar y controlar son las distintas políticas de seguridad o métricas también para estos agentes. Entonces, de golpe, de pasar a tener dos silos aislados de agentes de cada equipo, pudimos unificar en una sola puerta de entrada, que es el broker, las llamadas a cualquiera de esos dos agentes. Y el broker tiene sus policies y dentro de sus policies yo le puse un par. Le puse la de cross origin, porque ahora les voy a mostrar por qué, y le puse a su vez la de basic code. Entonces, mi agente ya está segurizado vía una policy de Flex Gateway con todo lo que eso implica. A su vez, tiene policies de tracing y de A2A. Las de tracing y las de Hidden Injection, ambas dos, son las que utiliza después la plataforma para mostrar en Agent Visualizer cómo se ve la red de agentes. Que el Agent Visualizer no me lo habilitaron, con lo cual no lo voy a poder mostrar. Pero de todas maneras funciona todo. Y por el lado del runtime, el Agent Visualizer, lo que entiendo es que es como o sea, te permite ver como el grafo de cómo quedan modelados, ¿no? La integración de los diferentes agentes. Exactamente. Todos los niveles se ven en un lindo gráfico. Y ahí no me he podido meter en detalles porque no he podido cacharrear, pero ¿es visualización analítica o te permite hacer ajustes, modificaciones? No sé si te deja hacer modificaciones. Yo la verdad que al no tener acceso... Ya, yo estoy igual. Pues nada, lo veremos para las siguientes. Yo entiendo que es como... Adrián nos comenta que es Similizer. Ok.
Ahí, Bueno. Juan, Sí, Adrián. ¿no tienes acceso al Agent Visualizer? Porque yo probé desplegar en Exchange algunos agentes en BCP, aunque estuvieran vacíos, en Agents and Tools, y sí que me marcaba ahí la red. No, es en Agents and Tools, en el menú de Agents and Tools, el primero, Agent Visualizer. Y ahí sí que me marcaba esa red de, no tienes permiso, vale. No, en media hora no tengo permisos. Vale, pues en principio no hay que tocar nada según se publica en Exchange. Ahí, y como está definido en el Agent Network, automáticamente ya te define toda la jerarquía que has definido en el YAML. Así que bueno, nada, eso quedará para la próxima, como ya bien decía Antonio. Lo que quería mostrar aquí era justamente la Mule App, que termina siendo la que orquesta, o la que le da vida a la Agent Network. Y en esta Mule App, acá lo que vamos a ver es cómo están los mensajes logueados de lo que se ha ido consultando. Y para darle un poco más de color a todo esto, primero, no sé si creo que se ve bastante bien, bueno, lo podemos agregar. Aquí, vía Flex Gateway, estoy accediendo a la Agent Card de mi broker. Con lo cual tengo todas las skills definidas, todo lo que les comentaba antes. Que esto estaba definido en el YAML. El YAML se termina traduciendo en una Agent Card que es compatible con el protocolo y que puede ser consumida por otro agente también. A su vez, tengo mi agente de catálogo, que lo estoy corriendo en una app de Mule, que sí tiene su Agent Card, que era lo que les mostraba antes, y mi agente de CRM, que también tiene su set de skills y tiene su definición. Cada agente tiene su definición y el broker tiene, yo definí eso, de unificar ambas. Entonces, lo que hice hoy en la mañana, como prueba piloto, agarré mi GitHub Copilot y le dije, armame una interfaz que pueda utilizar el API esta, que lo tengo configurado, y que utilice el protocolo A2A. Entonces, si yo ahora le digo, hola, si le pregunto eso, ¿qué termina haciendo? ¿Y por qué le agregué la policy de course? Porque como me armé esta aplicación, que la estoy corriendo local, era necesario que habilite la llamada de cualquier otro origen. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo ahora la API es algo similar a lo que se ve aquí, que es mandar un texto donde se pregunta qué obras hay en el museo, donde donde tenemos un payload JSON, esto es JSON RPC, donde el JSON RPC es seguir un esquema, donde tiene un ID, tiene un método y tiene los parámetros, y dentro del parámetro está el mensaje. Y eso va a nuestro broker. Volviendo a nuestra app, aquí nos respondió, ¿puedo ayudarte para ver las obras? Necesito un par de aclaraciones. ¿A qué museo te refieres? ¿Qué ocurre? Como yo estoy dando todas respuestas mock, por más que le pida cosas puntuales del museo, acá él me dice, mira, vos, vamos a ir aquí, acá, un minuto. Seleccionó la tool, dice, bueno, tengo que hacer la llamada. Mostrame todas las artistas, ese es el input. Y uno de los agentes le respondió, más abajo, acá, esto es el agente del catálogo, pero que yo les dije que el agente del catálogo no tenía implementación, que lo único que hacía era un eco de lo que le recibía. Entonces, lo único que recibió el agente de catálogo, lo único que respondió fue, bueno, gracias por llamarme y tu prompt fue tal. Que si ahora nosotros vamos al agente del catálogo, al log de esa app, vamos a ver la llamada. Y aquí, no sé si lo has comentado antes, pero luego los agentes, conforme los diseñamos y los vamos desplegando, lo que decías antes, que puedes tener invocaciones que pueden ser consumos a diferentes agentes, pero que también se puede configurar
qué consumidores tiene cada agente. Es decir, establecer una lista de restricciones de que si todos los agentes pueden ser llamados de manera abierta o si hay algunos agentes que por lo que sea tú diseñas. Esto es un ejemplo divulgativo, pero si nos vamos a contexto de una organización, tú puedes exponer agentes como productos de una vertical de tu organización y eso lo monetizas porque lo vendes a terceros. Entonces, tú configuras a nivel de plataforma de integraciones que solo te van a consumir aquellos que han contratado ese producto tuyo. Exactamente. Igualmente, lo que estoy viendo es que aquí no tenemos una policy de acceso. En MCP sí había policy de acceso, pero aquí tenemos PI detection. Podemos controlar la cantidad de tokens que se envían a un agente que se valida en el esquema, o inclusive inyectarle prompts que decoren el prompt que recibe. Vale, que quiero decir que a lo mejor tiene que estar en la capa del MCP. Claro. Sí, tiene que estar en la capa del MCP y luego ya los agentes ya por debajo del MCP, el MCP ya te ha hecho el filtrado de este consumidor es el que está invocando. Sí, y también parte del gran desafío que se nos viene, y por lo que estuve escuchando parece que va a haber novedades al respecto, es el tema de los accesos. ¿Cómo yo sé, si bien ahora lo que hice fue algo muy básico y dentro de esta aplicación que yo armé estoy usando un basic auth muy sencillo donde eso hace que tenga un usuario, ¿cómo sé qué persona está accediendo a la información que la gente tiene acceso? Entonces, esa segregación de responsabilidades es el gran desafío que tenemos. Hay muchos approaches, todavía creo que no se definió cuál va a ser el enterprise approach definitivo, pero tenés gente que dice, no, hagamos el agente que sea agnóstico y que sepa para todos responda lo mismo, pero va a tener una limitada cantidad de acceso, o sea, va a acceder a lo público, punto. Después capaz... Claro, ahí el tema es que cuando lo escalas a una organización que bien ofrece servicios o bien ofrece productos, yo puedo tener un agente, por ejemplo, un agente demo para hacerte una pequeña demostración de un workshop de qué va mi startup o de qué va mi producto, pero limitado a una serie de features que si luego quieres pasar a más nivel de detalle, ya es bajo suscripción, por ejemplo. Pero imagínate que ese bajo suscripción es que yo tengo un agente que le he llamado agente workshop y luego tengo agentes especializados por debajo de ese que me los va orquestando. Entonces, claro, es lo que tú dices. Cuando ese árbol hacia abajo de agéntica se empieza a desplegar, yo solo dejo que esas interacciones agent to agent se den para aquellos consumidores que me están pagando mi servicio mensual, por ejemplo. Entonces, eso es lo que habrá que gobernar. Exactamente. Y parte de eso, como por ejemplo, y hay muchos aspectos que hay que ir considerando. Uno de los que quería mostrar acá era, bueno, acá tenemos, por ejemplo, cuántas llamadas hicimos a el agente de catálogo, que era justamente el que yo esperaba que se llame, porque estoy preguntando qué obras hay en el museo. Claramente el agente del catálogo, yo le hice hacer un eco, le podía haber puesto una lista de obras para que me responda, independientemente de lo que tenga o no, y capaz hubiese sido mejor. Pero bueno, no me dieron los tiempos. Pero a lo que apuntamos nosotros con este tipo de herramientas es que tenemos que tener en cuenta, hay que tener la capacidad de saber quién llamó a la gente, ese agente, a qué agente llamó, y después también, por el otro lado, cuántos tokens se están utilizando en cada caso. Algo muy importante a tener en cuenta, si yo me voy no a la gente del museo, al CRM Agent, lo que vamos a ver aquí es que, por un lado, esta es la petición que le hizo el broker. El broker
le mandó el mensaje A2A, donde le está solicitando en inglés lo que yo le pedí en castellano, que a su vez me decoró con más cosas. Le pareció que había que incluir toda esta información. Yo la pregunta que hice fue mucho más simple. Era preguntar qué obras hay en el museo. Él me decoró con eso. Pero previo a eso, lo que tenía la gente era... a ver, ¿dónde estás? Acá. Lo que el broker le pidió fue la card. ¿Por qué? Porque como es dinámico, el broker no sabe de forma explícita qué es lo que tiene de capacidad la gente. La gente puede ir cambiando. Entonces, ¿por qué marco esto? Porque nosotros acá definimos que vamos a utilizar esos agentes. Pero fehacientemente, qué hace cada agente está definido en el catálogo, en el agente mismo, en la A2A card. Y cada vez que el broker es invocado, al menos lo que yo vi en lógica, y eso lo vamos a mirar en la app del broker propiamente dicho, lo primero que hace es solicitar las agent cards. Están acá. 5 horas, 5 horas, 5 horas, acá. 9 minutos. El paso número 1, además de recibir la solicitud, que fue acá tradujo el input a lo que le pareció a él y después en realidad ya las tenía pedidas, por eso no las utilizó. Pero lo que hace es pedir las agent cards y envía al LLM que tenemos definido como cerebro las 2 agent cards enteras más la petición del usuario. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Porque, ¿qué pasó? Encontré que en el tracking de mis llamadas al LLM tenía un montón de caracteres de tokens utilizados. Y en realidad estaba utilizando un montón de tokens. ¿Por qué? Porque las 2 cards que se me ocurrió a definir tenían un montón de skills. Si yo hubiese hecho cards con menos skills, más de nicho, más específicas, la cantidad de tokens que consumiría cada vez que el cerebro tiene que determinar qué agente conviene va a ser menor. Y son un montón de pequeñas situaciones que de a poco nos tenemos que ir acostumbrando a qué van a ser nuestro día a día. Manejo de tokens, manejo de llamadas de API, consumos, y algo que quería ver que me pareció interesante acá. Era en este. En este también te daba métricas, pero yo las quería ver en monitoring. Porque ahí también radica la gracia, ¿no? de tener una plataforma, que ya la plataforma nos da un montón de herramientas out of the box que te permiten controlar y tener visibilidad sobre cosas que si uno hace la llamada directa a la API, las perdés. Estas son las llamadas que se hicieron hace un ratito. Fueron 3 llamadas que se hicieron al LLM. Por mi pregunta de qué obras hay en el museo. ¿Para qué hizo cada llamada? Ahí ya se las debo. Yo tengo que bajar el código y mirar. Y acá te dice el size que está entre 1K y 1 mega. Son llamadas un poquito más pesadas. Algo pesadas son. Y aquí si nos vamos al catálogo, vemos los assets de agentes que hemos expuesto también, ¿no? Exacto. Y aquí también vemos las llamadas que tuvo el agente del catálogo.
Y si uno empieza a decir, bueno, tengo un agente, ¿quién lo consume? Acá, porque no lo estoy registrando, pero puedo agregar una policy y en función de, ID. exactamente, del ID, puedo saber qué consumidor, quién está llamando más o menos a mis agentes. Hay una duda, Juan, en la parte de Riques, ¿te llega a sacar qué skill se ha llamado de la gente y demás? ¿O solo muestra un poco? No, no hay más scroll, ¿no? ¿O sí? No, no hay más scroll. Vale, no te llega a sacar qué skill ha usado ni... No, pero lo de la skill es totalmente interno. La verdad que como yo no he implementado agentes con otros lenguajes, la request no te determina qué skill. La Claro. skill la determina el agente propio. Vos decís qué capacidad tiene el agente. Después la gente internamente hace lo que le parece. Es autónomo. Claro, pero por si había métricas o te daba la plataforma métricas de qué skills había usado, por ejemplo, la última media hora o en la última hora, si eso lo registraba, pero no. Pero no tenés forma. Claro. Porque eso es algo que ocurra dentro de la gente. Y lo mismo con el broker. El broker va a determinar qué agente llamar en función de cada capacidad de cada agente, pero no te va a decir, me estás invocando porque querés saber sobre el catálogo. Okay. Es muy por cómo, al menos eso es como está definido el A2A. A diferencia de lo que eran las interfaces, donde nosotros podíamos saber qué operación puntualmente se estaba llamando, las skills te dan las capacidades, pero después no tiene esa trazabilidad de qué skill se ejecutó. Sí, lo que podés tener es un MCP server que esté relacionado a una skill, ahí sí vas a tener la trazabilidad bien de ejecución del MCP server. Ok. Claro, es que el MCP server sí que te va a ser necesario para la gobernabilidad de poder tener una clasificación en función de lo que tú tengas necesidad, ya sean verticales de negocio, ya sean ramificaciones de que tienes agéntica especializada en diferentes ámbitos y quieres exponer esa agéntica diciendo, oye, esto es mi punto de entrada de mi agéntica de análisis financiero, por ejemplo. Entonces, tú tiras por ese punto de acceso y eso ya por debajo ya puedes tener N agentes en función de las especializaciones de esa rama que tú consideras implementar. Pero claro, ahí sí que le das una... O sea, el MCP sí que te va a ser esa pieza troncal, digamos, de ese gobierno. De decir, oye, yo tengo un negocio que te expone estas verticales, tú eres un consumidor de la vertical número 3 y luego ya el servicio que yo te doy, el cómo te da respuesta o cómo te genera un informe, qué es lo que tú me pagas por ello, lo hacen los agentes que tengo por debajo, que a lo mejor tengo pues hay N agentes que interactúan entre ellos porque yo he definido ese flujo de trabajo y esa diferenciación entre ellos, pero que ya para el consumidor puede ser perfectamente abstraído. Sí. No tiene por qué conocerlo. Sí. Para mí los MCPs servers van una capa por abajo y por arriba van los agentes, y los MCP servers, conforme lo veo yo por ahora, es el descubrir ese sistema destino, como puede ser Slack, un sistema destino propio de la empresa, una base de datos o una API custom propia de la empresa, y que pueda usar, que ese agente decida qué MCP server y qué tool usar. Así es o menos como lo veo yo. Ahora, por ejemplo, estaba tratando de ver si me respondía respecto a los datos que se necesitan para vender entradas. Volviendo al caso de uso de ejemplo, ¿no? Que yo soy un empleado del museo y quiero vender unas entradas. ¿Qué datos necesito? Eso está especificado en la carta. ¿Por qué? Porque tanto aquí en la carta de la gente como
en la card del CRM Agent, le armé un metadato donde está todo lo necesario para poder vender una entrada. Pero me está fallando. Vamos a ver si arrancamos de vuelta. ¿Qué es lo que esperaría yo? Esperaría que, utilizando los datos, la metadata que está en la card del CRM, el cerebro me diga, sí, lo que necesitas es todo esto para poder llamar a la gente. Ni siquiera me tiene que decir que lo necesita para llamar a la gente. Lo único que esperaría es que esto me devuelva, mira, necesitas nombre, no sé, lo que sea, etcétera. ¿Qué es lo que está definido aquí? Y para eso, justamente, quería mostrar eso. Este es el Agent Card y Ticket Sales Processing. Input Schema, Object, Transaction ID, Customer ID, cuáles son los tickets. Toda esta metadata que está definida dentro de la card de mi agente, que si uno se pone a pensar, en realidad lo que uno está diciendo es que para poder utilizar cierta skill, el esquema que o los datos que tengo que mandar son estos. Sin eso el agente no va a poder aplicarlo, no lo va a poder hacer. Pero bueno, claramente no estaría en un buen día. Fui demasiado optimista. Espero no haberme gastado todos los tokens. Porque el problema está ocurriendo en OpenAI. Me está devolviendo un 504. ¿504 no es mantenimiento? No, timeout. Así que la API de OpenAI no estaría siendo benévola conmigo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? El broker, la aplicación de Mule, que hace de broker, recibe la petición. Quiere llamar al GPT-5 Nano 2005 que es el cerebro y no estaría funcionando. Otra alternativa que en algún momento pensé, pero no, capaz puede servir para otra meetup, en vez de apuntar a un LLM que esté corriendo en la nube, puedo tratar de apuntar a uno que esté corriendo en mi máquina, que yo sé que va a responder siempre, y listo. Yo esperaría que estos así errores de los LLM no sean muy frecuentes, porque si no, eso es como un castillo de naipes esto. Estamos asumiendo que el LLM siempre va a estar respondiendo. Por eso que existen los LLMs que corren en las distintas nubes de las empresas, como en Azure, que Azure tiene su fabric de LLMs, donde vos los podés desplegar en una instancia propia. Aquí también el tema es que el modelo que te responda, que tú lo tengas, digamos, corporate, es decir, que tú apliques sesgos a un modelo abierto porque tú tienes tu propio modelo que das de alta y que lo gobiernas tú, porque a lo mejor, pues eso, quieres especializarlo en un ámbito concreto y te aseguras que está en un contexto acotado. Que cuando interactúas con él tengas quizás una especie de guía de interacciones, de cómo interactuar con el modelo, pero que además el modelo lo tengas acotado en el sentido de que le limites posibles alucinaciones porque sabes que no es un modelo tan abierto y que no se va a ir a cualquier rincón de internet a buscar una respuesta a lo que le estás pidiendo, sino que lo tienes tú, que es propio. Claro, eso ya es otro enfoque, ¿no? Pero bueno. Y algo interesante que quería mostrar acá era esto, justamente. Este es el payload que se está mandando mediante esta app de JavaScript que va de vuelta. No la hice yo, se la pedí al copilot de GitHub que me la arme y fue genial. Armó todo lo que yo le pedí, así, un prompt muy pequeño. Y bueno, quiero que mandes esto y
se lo mandes a un endpoint que después quiero configurarle el basic auth, e hizo todo. Yo ahí la verdad que son esas cosas que te sorprenden. Y bueno, ahora no estaría respondiendo bien, aunque de todas maneras la respuesta está. Está respondiendo, pero bueno, de que no puede terminar la tarea. A fin de cuentas, interacciones con agentes no dejan de ser más que interacciones con APIs. Y volvemos, es todo zona de confort para la gente que trabaja con Mule. Lo que son API calls, JSON, HTTP, hay otros tipos de protocolo. También está los endpoint REST en muchos casos. Yo utilicé el JSON RPC, que sigue este formato, lo cual también es válido. Y hace que la red de agentes uno lo vaya elaborando. Yo después también implementé el agente con Mule para estar también, tratar de evitar lidiar con problemas de agregar otro tipo de tecnologías. Pero detalle no menor, que sí me topé, fue que, vamos a buscar aquí, que el Agent Listener, el Task Listener, si bien es bastante intuitivo todo lo que uno tiene que ir a hacer, vamos a cerrar todo esto, es bastante intuitivo, uno le dice de dónde va a devolver el payload, la respuesta, error response, hasta ahí viene todo bien, es como si fuera un listener más, pero en la configuración del conector, uno tiene que agregar, vamos a minimizar esto aquí, que ahora no lo vamos a utilizar, el path y la card. Cuando uno agrega la card, tenés dos opciones. La agregás vía JSON o la agregás apuntando al archivo. Pero, ¿qué ocurre? Si uno no pone esta variable de esta forma, cuando uno selecciona el archivo, pasan cosas como la que les voy a mostrar. Pasan cosas al estilo de... Acá está el CRM era este. ¡Tarán! Esto no va a funcionar en Cloud, claramente. Entonces, uno tiene que tener cuidado con esas pequeñas cosas que a veces la herramienta hace. Esto solo funciona en mi máquina local y no va a funcionar nunca en ningún otro lado. Pero más allá de eso, después reutiliza el HTTP Listener Config, lo cual está bueno porque permite que una API de MuleSoft puedas poner un endpoint de API, puedas poner un Task Listener, puedas poner un MCP Server. Y para una persona que está lidiando todo el tiempo con cosas de Mule, está bueno, simplifica un montón. Y algo no menor. Ahí, Juan, perdón, ¿sí? que te conté. El tema de la ADOSACAR, que actualmente no, o hay que incrustarla en lo que es en la Mule App como un archivo, o como tú has dicho, dejar el JSON caer, un control-C, un control-V. Yo cuando me he peleado un poco ya con esto, vería interesante, ¿no? Que lo que son las ADOSA cards y demás tuvieran tal vez como un activo en Design Center y que se publicaran a Exchange y que eso se importara, ¿no? Como pasa con el RAML, con el OAS, porque ahora mismo está como incrustada, ¿no? Y realmente no tienes un descubrimiento en Exchange de eso. Está buena la idea, pero acá es donde empiezan las distintas responsabilidades de cada herramienta. MuleSoft orquesta agentes. Para Salesforce, MuleSoft no es el que tiene que implementar el agente. Para MuleSoft, el agente lo tenés que implementar con Agentforce. Perdón, para Salesforce. El que implementa el agente es Salesforce, Agentforce. Entonces, tu A2A card, ¿de dónde tiene que venir? De Agentforce. Parte, es obvio que esto es totalmente personal, es mi sensación de que va por ese lado. Si bien lo podés hacer, nadie te lo quita que lo puedas hacer, el lineamiento de Salesforce es que los agentes se implementen en Agentforce. No implementes un agente yo hice un mock con el A2A Server Listener como para probar, pero yo creo que esto está pensado más que nada para hacer un wrapper, así como tenías un wrapper de un agente, de una API, un wrapper de un agente para poder segurizarlo.
Yo creo que va en ese sentido. Y por eso no vamos a ver, no sé si veremos alguna vez un design center con un editor de gateway. Ok, vale. Para mí es totalmente válido, está buenísimo el punto, pero creo que como va por ese lado, viste que Salesforce utiliza Agentforce para armar los agentes, va para ese lado. Vale, gracias. Nada. Había una pregunta en el chat. Le preguntaba a Luis qué tipo de compañías están usando estos agentes. Yo le he dicho que todas las que no quieran quedarse atrás. O sea, quiero decir, entiendo, por eso es lo que decíamos al principio de la Meetup, ¿no? Y lo que por LinkedIn comentaba hace unas semanas, que es que a lo mejor me equivoco, pero tengo la sensación de que aunque sea arquitectura de integraciones y ámbito de ecosistema de integraciones y de APIs, que la sensación es que este año y que compártenos cómo lo ves tú, Juan, pero yo creo que vamos a estar dando muchas vueltas alrededor de la IA, de agentes IA y de la gobernanza IA sobre la plataforma de integraciones, que muchísimas meetups van a tener diferentes temáticas, pero que al final va a ser complicado que no giren en torno al tema de los agentes IA. Totalmente de acuerdo. Donde yo estoy, uno de los proyectos donde yo estoy actualmente se está lidiando desde el punto de vista de Mule cómo habilitar algunas APIs para que sean MCP servers, pero todavía no hemos llegado a nosotros orquestar agentes. Y algo interesante que quería mostrar era acá, era cómo se veía en el Flex Gateway todas las configuraciones. Yo había generado otros Flex Gateway que al final no terminé utilizando, pero acá te muestra todas las APIs que tenemos, que son todas estas, y también tenemos los logs de Flex Gateway. O sea, como que tenemos capacidad para poder controlar y tener visibilidad de una forma bastante granular. Estas son las propiedades del Managed Flex Gateway. Y acá te va diciendo que, de hecho, para mí que le ponga API quedó como medio raro porque son todos los agentes, pero bueno. Sí, sería como assets, ¿no? Exactamente, ya pasó a ser assets directamente. Pero bueno, es como, queda como vintage, ¿no? De yo estuve aquí, hace 10 años yo ya estaba aquí. Totalmente. Y entiendo por qué la columna tiene ese nombre, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que hemos cubierto más o menos la idea de lo que quería mostrar, que era cómo, y ahora sí, volvemos, inclusive hasta puedo volver a la slide, ahora que ya hemos visto cada componente, ir corriendo, creo que acá está. Ahí está. Vimos la Mule App con el Agent Broker, vimos cómo pedía las distintas tarjetas de los agentes para poder determinar en una llamada al LLM a qué agente tenía que llamar. Y algo también interesante, todo esto corre dentro de Cloud Hub 2, el Managed Flex Gateway también corre dentro de Cloud Hub 2. Yo lo que hice a mis agentes que implementé como mock en MuleSoft, los dejé publicados dentro de mi private space, con lo cual no se pueden acceder desde afuera, solo se acceden desde adentro y el Flex Gateway, que está dentro de la misma red, puede acceder a esos agentes. Cosa no menor. ¿Alguna pregunta, comentario que lo que hayan visto? Me quedan las ganas de poder mostrar Visualizer, pero bueno, no pude conseguir el acceso. Lo de si para estandarizar los llamen, ¿no? Para asegurar que los agentes no se diseñen de una manera diferente. Hay políticas como en Azure, por ejemplo, en Azure, antes de desplegar cualquier cosa con un bicep, ¿no? Que también usa YAML,
puedes configurar unas políticas que impidan despliegues si no se cumplen ciertas condiciones. Vale, hay una pregunta aquí en presencial. Si quieres, acércate si quieres al... Yo la escuché. ¿Lo escuchaste? Vale. Sí, tenemos lo que serían las rule sets de lo que es la plataforma, las governance rule sets. Las governance rule sets te van a decir si tu definición de agente es compliance o no en función de lo que vos hayas definido. A ver, esto sí que es interesante porque aquí estas rule sets son las que te va ofreciendo la propia plataforma, que entiendo que de por sí las va evolucionando, pero tú a nivel corporate puedes tener tu propia definición que aplicas y que luego te la traes a lo que es la plataforma, porque tú puedes querer especificar diferentes criterios en función de cómo quieras tener esa gobernanza. Pero bueno, estas las tienes aquí, por así decirlo, como de base. Exacto. Yo acá lo que estoy agregando es un perfil nuevo para que analice todos estos agentes con la rule set de Best Practices de Agent Network, que ella viene por defecto. Estas rule sets... Que la que te pone la última, fíjate que te pone que es la lightest. Claro. Es uno... Y ahí va a aplicar la rule set y va a correrla y va a decir, bueno, tengo una API gobernada y me va a decir si anduvo bien o no. Pero ya tengo la rule set. Y si ahora vengo acá y le digo que corra la rule set, ¿por qué no me las habilita? Sí, le puedes hacer añadidos. Eso es. O puedes tener tu lintern, bueno, puedes tenerlo agnóstico si quisieras y luego traértelo aquí. Exacto. Y si uno define acá, ya de hecho se está quejando. Acá tengo una policy, una best practice que no le estaría aplicando bien. Lo mismo acá. Estas dos no estarían bien. Así que ahí con esto como que, y si, lo que tiene Exchange es que uno puede, y el governance, uno puede hacer las rule set custom que uno quiera, y eso es lo que uno compartiría a lo largo de su empresa para que todos definan los agentes bajo un mismo criterio. Incluso también con las, no sé si podrá ser, pero con las políticas custom, a lo mejor en un futuro ya se pueden definir y subir custom policies al API Manager y ponerlas a los agentes y a los MCPs, pues se queda algo muy custom, entiendo yo. Sí, eso es totalmente posible. A mí me ha tocado hacer governance policies, pero de APIs, que sí, las publicábamos en Exchange y después las aplicábamos en los proyectos. Y teníamos algunas APIs gobernadas con eso. Más que nada los que, como todo, siempre depende. En mi caso era porque había múltiples equipos que estaban desarrollando distintas APIs y para que todos estén más o menos alineados, agregamos todas esas rule sets para que lo que se entregara siguiera cierto lineamiento. Por más que además se usaban archetypes y se definían un montón de herramientas para tratar de mantener el rebaño todo más o menos alineado, las rule sets le daban un paso más. Teníamos un linter también, pero bueno, nunca siempre alcanza, siempre falta algo más. Y siempre el equipo de desarrollo ajeno a la empresa te puede sorprender con alguna idea nueva que puede andar bien o puede andar poco feliz. Siempre pensando en el mantenimiento, ¿no?
Sí, a ver, claro, al final es lo que decíamos, que al final que todo tiene su ciclo de vida y al final que todo lo tienes que ir evolucionando, ¿no? Porque lo que dices tú, no estás en un silo trabajando, sino que al final estás en el medio, porque siempre estás hablando de interfaces con productores consumidores y claro, todo ese tema de la rule set no es solo porque a lo mejor tienes equipos de desarrollo que, como decía Juan, ¿no? Que a lo mejor ingenian cosas, cambian un poco la manera de hacer las cosas y tienes que actualizar las rule sets porque te das cuenta de que tus best practices tienen que evolucionar. Y es lo que también creo que comentaba yo antes, que con todo el tema de agentes IA es un contexto en el cual te tienes que replantear las best practices, porque ahora tienes que cumplir con normativas que quizá antes no las tenías tan en mente. Entonces tienes que también considerar diferentes aspectos ahí. Y un detalle más, ya que estamos aquí. ¿Hay alguna pregunta más ahí, Antonio? Por aquí no, por la sala no. Yo tengo una. Bueno, pero si no hay nadie más, si no, me estoy hablando mucho. No pasa nada. Vale. La pregunta que tenía es, que yo también me la he hecho, pero no lo he probado y no sé si lo llevo a probar, Juan. Imaginemos que te quieres definir otro caso de uso de la red de agentes. ¿Todo eso iría en el mismo YAML de Legend Broker o serían dos YAMLs diferentes? No sé si me explico. Yo estaba armando otro agent broker, otro broker y estaba armando otro archivo. Pero la verdad que si uno se fija en la definición, hagamos la prueba, mira. Y es más, hagámoslo más interesante todavía. New task. Broker for the end customer. Esto me resulta también muy divertido, a veces voy al código, otras veces digo, ¿qué pasa si? Y bueno, a veces me frustro, como ahora. Sí, pero que al final estás más pensando a un nivel más medio alto de diseño que escribiendo, o sea, que haciendo la codificación de trasladar ese pensamiento. Sí, yo creo que se podrá, pero creo que a nivel de mantenibilidad de código a lo mejor es mejor definir dos YAMLs diferentes, porque si esto lo vas después a subir a un repo y está toda la red de agentes ahí y te equivocas con algo, puedes romper a lo mejor todo. Pero no lo he probado, pero imagino que a lo mejor varios YAMLs y mirando varios redes. A ver, le estoy diciendo más cosas. Sí, yo entiendo lo mismo. Vos vas a querer que tu broker tenga su propio archivo. Pero bueno, veamos a ver qué hace. A ver, la definición como que indicaría que brokers, quiere decir que podríamos poner más de un broker. Después va en cada buena práctica o lo que uno quiera definir. Y yo también lo pienso por el lado del... Ahora, mientras va haciendo cosas, yo quería recorrer esto. Esto que está dentro de la carpeta target es la Mule App. Es la Mule App que se termina generando. Oh, brokers, mire. Ahí lo genero sin manos. Así que, por un lado tenemos el agente de los empleados y por el otro tenemos el agente para el usuario final. ¿Qué es lo que va a ser la gran diferencia entre ellos? Y las instrucciones. ¿Por qué? Porque el del empleado
es para el empleado. En cambio, el customer tiene que tener instrucciones para el customer. Y ahora el customer porta broker. Entonces, acá en las instrucciones, ¿qué le vas a decir? Y no muestres información privada, todo lo que sea interno no es necesario hablarlo. Son distintos guardrails que uno le va a poner al broker. Que a su vez también tenés que ponérselo a la gente. ¿Qué pone en el Your Primary, hacia la derecha, la frase? Your primary responsibility is to help customers purchase tickets. O sea, en el prompting te está, está haciendo un bloque del prompt, digamos, que es que te está diciendo, oye, tu perfil, tu rol es este y tu ámbito de acción está acotado a esto. Sí, esto lo que también genera es que cambia radicalmente la forma de resolver los problemas. Y habilita a un montón de gente para que también pueda resolver problemas utilizando tecnología. Sí, y creo que es lo que decía Adrián, ¿no? Que luego tú quieres evolucionar la línea del empleado interno o quieres evolucionar la línea de lo que le ofertas al cliente final, lo tienes separado. Lo puedes tener modelado de una manera separada. Sí, de acuerdo. Y bueno, y acá lo que cambia también son las skills. Las skills que puso nuestro MuleVibes son distintas. De hecho, puso solo 2 skills. Ticket Purchase y Exhibition Browse. Y nada más. Y Visit Planning, perdón, 3. Puso 3 de toda la fila de skills que teníamos. Entonces, armó un agente con capacidades más acotadas, pero capacidades más acotadas porque también las instrucciones son más acotadas. Sí. Sí. Y tenemos los 2 brokers. Y en cuyo caso aquí definió utilizar el mismo LLM. Que bueno, que aquí está dimensionado precisamente a dos agentes, tienes 2 agentes por debajo de cada broker, pero que podrías haber tenido más. ¿Sí? Y lo mismo con los MCP servers. Exacto. Y después, estos agentes podrían estar consumidos por otra agent network, y así armamos muchas capas. Sí. Entonces, aquí sí que es cierto que el MCP server, por ejemplo, en este, digamos, ámbito divulgativo, lo hemos dejado intencionalmente vacío, pero porque por debajo no estamos añadiéndole más complejidad. No estamos conectando con sistemas, con una base de datos o con un CRM o con otro sistema que te vaya a dar, que vaya a ser tu fuente de datos, sino que lo tenemos abierto. Exactamente. Y no estamos utilizando herramientas de implementación de agentes, sino que yo hice un mock de un CRM agent. Para la próxima, cosa que no llegué, estoy en el proceso yo ya me estaba desplegando agentes en Agentforce y estaba probando ya llamar con la API de Agentforce, hacer llamadas. Hoy a la mañana recién lo pude hacer andar, mis tiempos no me acompañaron, pero mi idea era, bueno, podría, y sí, como poder, se puede. De hecho, ¿dónde quedó mi instancia? Acá. Algo que me pareció súper interesante, por otro lado, es que cuando uno se conecta a Agentforce, hay que hacer ciertos pasos, pero uno se conecta a Agentforce en la configuración de Agentforce. Vamos a quitar esta parte de aquí. Pone el client ID, client secret, configura la org, que esto sí es gratuito, la developer org se puede configurar. Una vez que se configura la developer org y se hacen todas las conexiones y configuraciones correspondientes, automáticamente te carga los agentes que tengas desplegados. Y uno desde la Mule App los puede llamar. Que eso hubiese sido lo ideal para hoy, para mí. Yo tenía ganas de llegar, no llegué, pero bueno, al menos puedo mostrar que se puede llamar a un agente de Agentforce desde una Mule App. Y bastante simple. Donde uno arranca la conversación y después con la sesión te responde.
Algo similar ocurre, que eso lo quité haciendo un sniff de las llamadas, aquí también. Con la API de Salesforce, uno puede llamar a la gente, que este es el ID de la gente, y ahí te dice, hi, my assistant, how can I help you? Quiere decir que aquí ya nos está respondiendo la gente de Salesforce. Con lo cual volvemos de vuelta a lo del principio. Terminamos haciendo llamadas de APIs. Lo cual para nosotros es lo natural. Y acá estaba de vuelta intentando hacer ese wrapper para poder incorporarlo y bueno, no llegué. Luis consulta. Sí, siempre se comunican los meetups por mail. Puedes anotarte, suscribirte tanto en el de Valencia o en Spanish Online, que por ahí siempre estamos dándonos una vuelta nosotros. Bueno, yo creo que más o menos ya hemos mostrado todo. Fíjense, el config YAML está aquí dentro. Aunque esta información en realidad se encuentra dentro del archivo de Exchange. Este archivo de Exchange tiene todas las variables que necesita y que utiliza cuando se despliega utilizando el botón de despliegue del Agent Network. Network, cuando uno le dice desplegarse, se conecta a la OR que está conectada al VS Code, te pregunta el environment. Sí o sí es necesario tener un private space. ¿Por qué? Porque el private, qué Flex Gateway tenés corriendo, y además después hay que colocar las variables. Que las variables son los valores que se utilizan, en este caso esta es la URL interna del CRM Agent que yo despliegué. No, que no hace nada, no es una agenda. Bueno, creo que hemos pasado por prácticamente todo lo que fui descubriendo de esta herramienta. No sé si les da alguna duda, alguna consulta. Por aquí no. En online, espera a ver, que no sé si en el chat. Nada, en el chat tampoco. No sé si nos atrevemos a poner cámara y hacemos una captura de pantalla final. Muy buena idea. Sí, yo creo que en alguna en alguna meetup creo que se me ha olvidado la foto de familia. El mate. ¿La has tirado tú, Juan? No, ahí voy si quieres. 3, 2, 1. Ahí va. Genial. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Espero que les haya servido y les genere dudas, porque la idea con esto es, más que nada, generar inquietud y que hay que seguir investigando y probando y no quedarse. Muchas gracias por venir a todos Gracias. y a todas y nos vemos en la siguiente. Chao, 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 chao. Tal cual. Adiós, Chao, chao. gracias.